Bueno, y dejamos aquí lo más destacado de la economía, pero seguimos hablando de América Latina, Jenny. Es así, Juliana. Vamos ahora con un tema bastante delicado, importante de abordar. La organización Human Rights Watch instó a abordar la situación de los derechos humanos en Nicaragua en la próxima cumbre entre la Unión Europea y la CELAC. Un encuentro que arrancará el lunes próximo en Bruselas y que será el primero en 8 años que reúna a los países de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC, y al bloque europeo, la Unión Europea. Human Rights Watch considera que la crisis de derechos humanos en Nicaragua requiere una respuesta firme por parte de los gobiernos democráticos de América Latina y Europa. La ONG de Derechos Humanos suscribe a la carta firmada por 160 víctimas de la represión del régimen de Ortega y Murillo, en la que instan a la cumbre Unión Europea-CELAC a abordar la crisis de Nicaragua. América Latina y Europa deben mirar la crisis de Nicaragua y actuar, lo piden 160 perseguidos por el régimen de Ortega y suscribe Human Rights Watch. En Bogotá nos recibe la directora del Organismo para las Américas, la señora Juanita Hubertus. Señora Hubertus, un gusto saludarla. Usted ha respaldado el contenido de esta carta instando a los gobiernos latinoamericanos, especialmente que se unan en torno a una estrategia conjunta ante la crisis en Nicaragua. ¿Qué características, le pregunto yo, debería tener esa estrategia, ese grupo de amigos del pueblo nicaragüense, como usted lo llamó en otras entrevistas? Pues muchísimas gracias por esta oportunidad. En efecto, creemos que esta reunión entre Europa y los países de América Latina es una oportunidad para ponerse de acuerdo en torno a una estrategia que sea coordinada, sostenida en el tiempo para poder promover una transición a la democracia en Nicaragua. Este es un régimen que tiene a hoy todavía 64 personas privadas de la libertad, presos políticos, a pesar de la forma en la cual liberó a 222 presos políticos recientemente, expulsándolos del país, quitándoles su nacionalidad, a muchos de ellos incluso expropiándoles sus bienes. Y es un país además en el que por vía de la represión del gobierno más de 3.500 organizaciones de sociedad civil han tenido que cerrar sus puertas, incluyendo recientemente la Cruz Roja Internacional en Nicaragua. Se restringe día a día el periodismo independiente, con lo cual cientos de periodistas han tenido que ser exiliados de Nicaragua. Hoy más que nunca, si existe un tema en el que América Latina y Europa debería coincidir, es en que este régimen no puede continuar, que tomar medidas para permitir elecciones libres y justas en Nicaragua, que permitan el derecho al voto al pueblo nicaragüense y la alternancia en el poder, es fundamental si queremos evitar que este tipo de violaciones a derechos humanos se sigan cometiendo. Sin embargo, Nicaragua es un país, pero hay otros gobiernos, otros socios de la CELAC denunciados o criticados por el sistema de derechos humanos de la ONU. Hablemos de Venezuela, Cuba, El Salvador, Guatemala, por ejemplo. ¿Cuán grande es el deterioro del Estado de Derecho de los países del bloque de la CELAC, en su opinión? Sin duda, lo venimos reportando a través de distintos informes. En el caso de Venezuela, recientemente se ha informado la decisión por parte del gobierno de Nicolás Maduro de no aceptar el proceso que venían dando desde 2021 de un monitoreo de las elecciones por parte de la Unión Europea. En su momento, el informe que sacó la Unión Europea fue muy importante para documentar las gravísimas formas en las cuales se limitaba la participación política por vía de inhabilitación de candidatos, y ahora recientemente el régimen dice no a este nuevo mecanismo de verificación y de monitoreo de las elecciones, cambia la composición del Consejo Nacional Electoral, con lo cual echa para atrás algo de lo que se había logrado en 2021 y continúa con la inhabilitación de candidatos, recientemente frente a María Corina Machado, quien está adelante en las elecciones por parte de la oposición según las recientes encuestas. Así que, como usted dice, Nicaragua no es el único caso. Estamos documentando violaciones en el caso de Venezuela, en el caso de Cuba. Sacamos a final del año pasado un informe muy preocupante sobre la situación carcelaria. Más de 68.000 personas en el caso de El Salvador detenidas en el marco del estado de emergencia, muchos de ellos en violación del debido proceso y con detenciones arbitrarias. Pero insisto, en ese marco de difícil deterioro del Estado de Derecho, si hay un tema en el cual deberían coincidir los distintos países, debería ser la priorización de Nicaragua. Entendemos, señora Juanita Hubertus, Human Rights Watch para las Américas. Muchas gracias y hasta pronto. A ustedes, muchas gracias.